Buenas tardes, hermanas y amigas que nos ven por Facebook, hermanas aquí. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. ¿Todo bien? Ah, qué bueno, qué gusto verles otra vez. Gracias a Dios que pudimos llegar entre todas las cosas que hoy teníamos para hacer, ¿verdad? En la escuela, la casa, el trabajo, en todos lados siempre nos ocupamos, pero gracias a Dios porque podemos estar aquí para estudiar su palabra y seguir con nuestro estudio de la palabra de Dios, siendo guiadas también con un libro de la escritora Mary Kassian. Lo tengo aquí en inglés, si alguien me quiere prestar la portada en español para mostrarla. Mary Kassian, el libro es en inglés. Aquí está, gracias, perdón. La verdadera fortaleza, The Right Kind of Strong. Si alguien prefiere leer en inglés, aquí está. También viene del inglés traducido al español, La verdadera fortaleza, y gracias, Mari. Y ha sido de muchísima bendición, ¿verdad? Los principios que hemos visto de la palabra de Dios aplicados a varias áreas de nuestra vida, en el capítulo 1 que acabamos de ver la semana pasada, los peligros, todas las cosas que se quieren trepar en nuestra vida y dominarnos y controlarnos, y cómo con la ayuda del Señor, con la ayuda de su palabra, de sus principios, podemos quitarlos, podemos reemplazarlos por todos aquellos hábitos piadosos que nos ayudan a seguir creciendo, ¿verdad? Y que nos ayudan a servir a otros también. No solo crecemos en lo espiritual, sino también ayudamos a otros a crecer. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de siendo el que dirige tu mente, ¿verdad? En inglés, master your mind, es decir, controla tu mente, ¿verdad? Los pensamientos. Y pensando en esto, ¿verdad? La autora nos habla de toda una estadística de cuántos pensamientos pasan al día y al año por la mente de una persona a todo un día, y imagínense al año, ¿no? 70,000 creo que fueron, si no me equivoco, por día, pasan 70,000, alrededor de 70,000 pensamientos por tu mente, y de todo tipo de pensamientos. Y me pregunto, ¿cómo sería, y te pregunto a ti esta tarde, cómo sería tu vida diaria si tú siguieras un principio o una frase que te voy a decir en este momento, en cada pensamiento, en cada sentimiento y acción del día? Si no tuvieras nada, ningún parámetro, y siguieras todo lo que viene a tu mente, ¿cómo sería? ¿Te has imaginado? Quizás sería un caos, ¿no? Porque le haces caso a cada pensamiento, ¿no? Pero si primero escoges lo divino y luego lo humano, primero lo divino y luego lo humano, ¿cómo sería tu vida en cada pensamiento? ¿Cómo sería desde que te levantas hasta que te vas a acostar, cuando dices, bueno, abro los ojos y primero lo divino? Primero lo divino. Lo divino. No lo adivino, digo, lo divino. Es decir, lo que viene de Dios. La palabra de Dios y la oración. Y luego, ya que has dado lugar a lo divino, a lo que viene del cielo, de la palabra de Dios, que sabemos que es la verdad absoluta, la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por Dios, usando alrededor de 40 escritores, hombres, imperfectos sí, pero la palabra de Dios es perfecta porque fue inspirada por el Espíritu mismo de Dios a través de estos hombres. Y si vamos primero a lo divino, la palabra de Dios, la oración, la comunión con Dios a través de su palabra, y después de eso vamos a lo humano, es decir, las diferentes actividades que alimentan tu mente, cuando te levantas empiezas a convivir con las personas, escuchas la radio, quizá prendes la radio, la televisión, el periódico, y pues a ver tu teléfono, el Instagram, el Facebook, pero toma en cuenta que ya hiciste lo primero lo divino, ¿sí? El TikTok, el Snapchat, Twitter, YouTube, Disney App,
Prime Video, Amazon, Netflix, etcétera, 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 y hay muchas más a lo mejor que ni sé que existen. Pero, ¿te imaginas cómo sería si primero consultas, ves y buscas la palabra de Dios y la oración, y después te enfrentas a todo un día con todo este tipo de influencias? ¿Cómo sería, verdad? Me pregunto. Una vez que has puesto la verdad en tu mente, en tu corazón, buscado a Dios, y vas y sigues tus actividades, porque no podemos vivir aislados de todo este tipo de influencias, ¿verdad? No vivimos en una isla. Estamos en continuo contacto con muchas cosas, muchas influencias. La mente, nuestro cerebro, sabemos que se alimenta del sueño, del dormir, que necesita descanso, necesita recreación física, necesita alimentos, bebidas, todo aquello que interactúa con nuestra mente y que entra por los sentidos de la vista, del oído, el olfato, el tacto, el gusto. Todo esto, ¿verdad?, alimenta nuestra mente, nuestra alma. ¿Cuáles son esos elementos negativos que influencian o alimentan nuestras mentes? ¿Y por qué empezamos a hablar de lo negativo? Bueno, pues realmente porque si pensamos en cuántos elementos hay en nuestro día que podrían descarriar nuestra vida, realmente sí hay muchos, ¿no? Negativos. Y vamos a ver, gracias a Dios por la palabra de Dios, porque es el elemento que es el que nos ayuda, nos purifica nuestra alma, nuestra mente. Como dice el Salmo 19, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, ¿verdad? Pero tenemos elementos que nos están influenciando, negativos que influencian, alimentan nuestra mente, ¿verdad? Los elementos internos, la desobediencia, el fruto de la carne, de querer hacer lo que nuestra naturaleza pecaminosa quiere, la desobediencia. ¿La desobediencia a qué? Pues a Dios, a lo que Dios ya ha escrito que en su palabra que necesitamos hacer. Si somos hijas de Dios y si hemos sido salvas y hemos venido en arrepentimiento a Cristo y hemos recibido su sacrificio y hemos aceptado que necesitamos la salvación que Él vino a hacer a este mundo por nosotros, a morir en nuestro lugar, en esa cruz. Si hemos llegado a ese punto y ya Cristo es nuestro Salvador y nuestro Señor, entonces tenemos el fruto del Espíritu en nosotros, pero si no, estaríamos dominadas por la carne. Y aún así tenemos una lucha, ¿verdad?, con nuestra carne, con la naturaleza pecaminosa. Tenemos también un elemento interno que viene de aquí, que es nuestro corazón engañoso, ¿verdad? ¿Qué dice Jeremías 17, 9 al 10? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tú y yo no alcanzamos a conocer cuán engañoso es nuestro corazón. Créeme, personas que nunca pensaron que llegarían a hacer un crimen, ahora se preguntan, ¿en qué estaba pensando? ¿Qué creía que iba a hacer? O sea, que se lamentan, porque no pensaron que eran capaces de llegar a hacer tal crimen. Bueno, ese es el corazón del hombre, es engañoso y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros no, pero dice aquí en Jeremías 17, 9 y 10, dice, yo Jehová está hablando, y dice, yo Jehová, que escudriño, que veo lo más profundo de la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Oh, entonces aquí Dios sí nos dice, yo conozco tu corazón, tal y como es, así engañoso, y sé cómo probarlo, sé qué darle según su camino, según donde tú andas, y y según el fruto de todo lo que haces, piensas y sientes, las obras. Así que eso es otro de los elementos internos. Y hay un elemento muy interesante físico que en esta semana yo hablaba con uno de mis hijos que le encanta hacer ejercicio y le gusta mucho aprender en podcast, mi hijo Levi.
y es muy disciplinado para ir a su gimnasio. La semana pasada estuvo enfermo y dice, mami, extraño ir a mi rutina de ejercicio, me dice. Y le digo, bueno, hijo, pues ya, ni modo, tienes que reponerte, ¿verdad? De lo que tuviste, una infección de la garganta y bueno. Y estando platicando con él, yo preparaba este tema y le decía, oye, ¿cómo? Porque a veces le digo, me siento un poquito como que cansada, me cuesta mi cuerpo, como que sé que estoy bien, que el Señor me ama, que tengo sus promesas, no estoy deprimida, le digo, pero me siento cansada, desmotivada. Dice, la dopamina, me dice, la dopamina, como él escucha muchas cosas de estos de podcast de los señores que saben mucho de los químicos en el cerebro y que el cuerpo y que los músculos que necesita. Entonces le dije, a ver, búscame algo para leer y aprender un poquito más de esto. Y que voy leyendo eso y hablaba de la dopamina, que es un elemento muy importante que contribuye a la motivación, ¿sí? Y al empuje que uno tiene cada día, físico, ¿no? Del ánimo, pues, físico, para hacer algo que dices, ay, que te paras y dices, ay, me voy a ir a correr 5 kilómetros. Ay, pero mucha dopamina, ¿no? Todo este tipo de proyectos que uno tiene y dices, tengo ánimo, tengo empuje para hacerlos porque tus niveles de dopamina están altos, ¿no? Están adecuados para lo que este día, para lo que quieres hacer. Entonces, cuando nosotros, según este señor que se llama, y que escucha mucho mi hijo Levi, Andrew Huberman, que es un neurocientífico y profesor en Stanford School of Medicine, la Escuela de Medicina de Stanford, ha publicado muchos artículos y entre ellos estaba este que dice herramientas para manejar la dopamina y mejorar la motivación y el empuje. Ok, entonces me puse a escuchar. Dije, bueno, varios tips muy buenos. Y entre uno de esos dije, bueno, cuando uno tiene la dopamina baja es porque hay una falta de la luz del sol. La luz del sol tiene rayos que actúan en tu cuerpo subiendo esa dopamina. La actividad física también y la alimentación sana, las verduras, empezaba a decir cierto tipo de alimentos que necesitas comer para que tengas este nivel bueno de dopamina y que te sientas más con ganas de hacer las cosas. Mira, y qué interesante que eso también es afectado por nuestra mente. Tanto afecta a nuestro cuerpo, cómo sentimos lo que estamos pensando, como lo que estamos pensando afecta también nuestra mente. Entonces, son los elementos internos, ¿verdad?, de nuestro cuerpo. Pero también tenemos elementos externos, ¿verdad?, que están influenciando todos los días de manera negativa nuestra vida. Y uno de esos es una persona que se llama el enemigo de Dios, el diablo, Satanás, y sus demonios. Y sí son reales, no son los famosos de las películas que pintan con el tridente y la colita y trajecito rojo. No, él es verdaderamente una persona que quiere destruir todo aquello que Dios ha creado. Va en contra totalmente de Dios y sus demonios le siguen. El diablo te fascina, es decir, empieza a crear una fascinación en tu mente, una seducción, te empieza a convencer, a cautivar, a deslumbrar y a embrujar, digamos, porque hablamos de las brujas, ¿verdad? Bueno, todo eso es obra de las tinieblas, donde prolifera, ¿verdad?, donde trabaja el enemigo, el diablo, para que hagamos lo que el diablo quiere, no lo que Dios quiere. ¿Sí? El diablo siempre va a ir en contra de los designios de Dios. Y eso es algo que tenemos que grabarnos muy bien. ¿Esto que voy a hacer? Preguntarnos, ¿va de lo que Dios dijo o va contra lo que Dios dijo? Entonces, si es contra lo que Dios dijo, seguramente no vino de Dios, vino del enemigo y vino de tu carne pecaminosa. ¿Y cómo hace esto? ¿Cómo es que influencia? ¿Cómo es que llega a ejercer poder sobre el Satanás sobre nuestras mentes? Pues atacando nuestra mente. Se mete como en nuestros pensamientos, ¿verdad? Empieza a lanzar, a soplar pensamientos poco a poco, guiándonos a pensar de manera equivocada, de manera contraria a los principios
de la palabra de Dios y nos captura para hacer su voluntad. ¿Te fijaste? No es tu voluntad realmente. Él te engaña creyendo que es tu voluntad la que quieres hacer. No, que tú deberías de hacer lo que a ti te conviene. No, es la voluntad de Él la que Él quiere que tú hagas. Y tuerce la verdad sigilosamente. No te das cuenta cuando ya cambió la verdad de Dios por una media verdad. El enemigo planta distorsiones de la verdad y dudas en la mente. Pone, ¿será que Dios te ama? ¿Será que Dios va a proveer eso que necesitas? ¿Será que Dios puede quitar ese dolor de tu mente y de tu corazón? Empieza a hacernos dudar, a hacernos creer mentiras o creer las verdades de Dios como a medias. Entonces ya no son verdades, ¿verdad? Quiere que las mastiquemos, ¿verdad? Que estemos ahí en la mente, masticando y masticando, y las meditemos una y otra vez en nuestra mente, que pensemos de manera equivocada, lo cual nos llevará a actuar de manera incorrecta, porque eso es lo que nos lleva a actuar. La manera de pensar nos lleva a actuar. Si estás pensando lo correcto y la verdad, vas a actuar lo correcto, vas a actuar en la verdad. ¿Y por qué lo hace? ¿Te has preguntado? ¿Pero por qué? Pues porque Él odia todo lo que viene de Dios, todo. Y si tú verdaderamente eres una hija de Dios, un hijo de Dios, te odia. Te odia, pero con el odio más odioso, digamos, que podemos decir, el odio del infierno. Todo lo contrario al amor de Dios. ¿Y cuál es su objetivo? Introducirnos a una nueva manera de pensar. ¿Has escuchado mucho de eso? Yo últimamente de que la nueva generación tal o la nueva ideología, ¿verdad? Y realmente no hay nada nuevo, ¿verdad? Más abierta. Es que hay que ser, como dicen en inglés, open-minded, ¿verdad? De mente abierta. Más personal, más cómoda, más beneficiadora. Tienes que pensar en ti, en tus beneficios. Eso es lo que Él quiere. Enfocarnos en ¿qué? En cambiar totalmente lo que Dios ya nos ha dicho que es incorrecto y hacerlo parecer como que no está tan mal. Es algo correcto. Podría funcionar, ¿sí? Entonces, quiere, al fin de cuentas, si lo podemos resumir en unas palabras, decir, el diablo quiere derrotar nuestro proceso de pensar, de pensamiento, de acuerdo a la palabra de Dios. No quiere que tú tomes este libro todas las mañanas y lo leas, porque Él sabe que lo que está aquí en la palabra de Dios es la verdad. Y Él sabe que este libro tiene el poder para sacarte de la depresión más profunda. Estoy hablando de depresiones espirituales, de depresiones que no están relacionadas con algo químico de tu cerebro que la medicina hace y te ayuda, sino estoy hablando de esa depresión que a veces viene a tu vida, que a veces pasa. Esta es la palabra del Creador del universo que nos dio. ¿Para qué? Para que la leamos, para que la pongamos en nuestra mente y haga con su poder la transformación de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de nuestras emociones. Esto es lo que el diablo no quiere que hagas. No quiere que la abras. Y él quiere que pienses que ya te lo sabes, que ya no necesitas leer, porque ya tienes muchos años leyéndola. Pero es un engaño, es un engaño. Y sabes, todos hemos caído en ese engaño. Yo he caído en ese engaño, donde dices, ay, bueno, ya me lo sé, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues ya. Pero llega el momento de la tentación y caíste. ¿Y por qué no recordaste todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque el diablo te estaba engañando y dijo, pues ya lo sabes. Porque no había pasado de aquí a tu corazón, a tu voluntad. Porque la palabra de Dios no había llegado a tal grado en tu vida de controlar tu voluntad. Dios quiere controlar nuestras voluntades, nuestra mente, nuestros pensamientos para nuestro bien. Siempre va a ser para nuestro bien, nunca va a ser para nuestro mal. Y lo que pensamos que es para nuestro bien, no es siempre lo que nosotros pensamos, lo que Dios tiene que es para nuestro bien. A veces vemos las pruebas como, ¿cómo me está pasando esto a mí? Que no sé qué. Pero si estás siguiendo la palabra de Dios, si estás buscando
sinceramente todos los días la palabra de Dios, llenándote de Él, llenándote en su presencia de lo que Él te dice aquí y obedeciéndola de corazón, entonces vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Aún dentro de las pruebas, aún dentro de los momentos difíciles, es la palabra de Dios la que te va a mostrar la bondad de Dios, a pesar de todo. Y lo hemos visto en la vida de muchos, lo hemos visto a través de la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuánto mal sufrió, digamos, para nosotros que nos parece todos esos eventos que le sucedieron, como que a lo mejor yo no hubiera resistido, a lo mejor yo no hubiera, ¿sabe qué? Yo aquí paro de llevar el evangelio, yo me voy para mi casa porque aquí se está poniendo muy duro. Pero él no, porque él creía lo que está aquí, que es la palabra de Dios. Y fue lo que fortaleció su mente, su corazón, le dio todo lo que Pablo necesitaba para seguir haciendo la voluntad de Dios. Y es lo mismo para nosotros. Pablo no fue superhombre. Pablo fue uno como nosotros, como muchos de la palabra de Dios, hombres que confiaron en la palabra, en el poder de la palabra de Dios y que dijeron, sí, yo creo esto, que es la palabra de Dios. Y el hecho de que yo no lo crea no le quita el poder, no, él siempre va a estar ahí la palabra de Dios, pero yo como humano, como creación de Dios, necesito venir y probar que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, que Dios es fiel en todo momento. Entonces, ¿por qué Satanás no quiere que lleguemos aquí? ¿Por qué? Porque quiere derrotar nuestras mentes, ¿verdad? 2 Corintios 4:4 nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Si tú has hablado con alguien que no conoce la palabra de Dios de Cristo, vas a notar que no puede darse cuenta de cosas que a ti, que tú lees la Biblia y sabes, conoces de Cristo, que te son tan obvias. ¿Por qué? Ahí está la razón. Porque están ciegos, su entendimiento de las cosas está cegado, no pueden ver, están en oscuridad, ¿sí? Y solo el evangelio, solo el poder del Espíritu de Dios y el evangelio van a traer la luz a sus ojos, pero ellos tienen que escucharlo y tienen que recibirlo, ¿sí? También otra de las cosas de los elementos externos son las declaraciones equivocadas en los medios sociales y en las conversaciones con las personas, ¿verdad? Que están influenciadas por las mentiras del enemigo. Si has tenido a veces alguna amistad que te empieza a hablar bonito y te empieza a decir, no, pero mírasle así porque yo le hice así y sí me funcionó y fíjate que esto y que el otro. Y empieza tu mente a dar vueltas y ¿será posible? ¿Y será que esto? Y empieza la mente a trabajar ahí. Y es ahí donde el enemigo se aprovechó y tomó la mentira de alguien que te la dijo y te la puso y tú te la creíste y no te acordaste porque no te metiste en la palabra de Dios, no la estás conociendo, que la palabra de Dios va en contra de eso que te dijo la persona, ¿sí? O lo que escuchaste en los medios sociales, ¿sí? O en las noticias, o en el radio, ¿verdad? También otro elemento negativo es la desobediencia de otros, que a lo mejor yo estoy buscando al Señor todos los días y estoy viendo y creciendo y sé que en mi corazón Dios me está hablando, ayudándome a dejar pecados, ayudándome a hacer el bien, a pensar bien, a meditar en qué área necesito crecer como esposa, como madre, todo. Pero de repente alguien allá cayó en un pecado, alguien quizá que yo conozco, alguien dejó de amar a Dios, alguien dejó de cumplir la voluntad de Dios, alguien se alejó de la iglesia, alguien hizo algo que nunca te imaginaste que hiciera. ¿Y qué pasa? Entra ahí el enemigo, desilusión, desánimo, descontento, desconfianza. Deshonró a Dios tu amigo o tu amiga. ¿Y qué pasó? Empieza tu mente, todo, que una influencia que el enemigo está usando para desanimarte a ti también y para alejarte de ¿qué? De que pongas en la mente, de que tu mente sea transformada por la palabra de Dios, la desobediencia de otros, el pecado de otros. Entonces, hay tantas cosas
con las que estamos rodeadas, ¿verdad? Que pueden ejercer una influencia negativa, es decir, en nuestra mente, que nos pueden guiar a tomar decisiones equivocadas, a pensar de manera equivocada contra la verdad de Dios. ¿Cómo podemos entonces contrarrestar? ¿Qué es contrarrestar? Pelear en contra, ¿verdad? Sí, estas influencias en nuestra mente. ¿Cómo? Primero, lo divino. Cada mañana. ¿Y por qué cada mañana? Pues que no, es que en la mañana no me despierto muy bien. Bueno, te recomiendo que te pares de echar agüita fría en la cara, ¿no? O hagas todo lo posible para que no pase una mañana de que te levantes, de poner en tu mente, la palabra de Dios. De poner en tu mente en contacto con la oración, con dar tu petición, tu quizá angustia, tu desesperación, tu tristeza, ponérsela en oración al Señor y recibir del Señor lo que tu alma necesita. ¿Por qué? Porque ese es el principio del día, porque van a venir un montón de cosas después, que si tú no tienes lo primero, va a ser como los dominó, ¿verdad? ¿Han visto esos videos de dominó que hacen, que ponen muchos dominós paraditos, pero por todos lados en un salón y hacen no sé cuánto? Empieza uno, ¡pum!, y empieza a tirar todos, hasta que termina el último. Y así van nuestros días, ¿verdad? Que si no hacemos lo primero, una serie de cosas se van afectando, ¿verdad? O se van a afectar positivamente cuando vayamos preparada nuestra mente con la palabra de Dios, o se van a afectar negativamente porque no pasamos tiempo con Dios en su palabra, en la oración. Entonces, ¿qué vamos a hacer cada mañana? Número 1, renueva tu mente con la viva y activa palabra de Dios. Hebreos 4:16 lo dice bien clarito, que la palabra de Dios se encarga de protegernos de lo interno, de este corazón engañoso, y defendernos y adiestrarnos para enfrentar y filtrar los elementos externos. El enemigo, las tentaciones, el mundo, la sociedad, la cultura con valores equivocados. Y estamos hablando aquí de lo negativo en cierta manera, porque sabemos que hay muchas cosas que son positivas. El irte a caminar, el invitar a alguien a comer, es algo bonito, ¿no? El practicar un deporte, el tener una meta, el llegar a cumplir, claro, para eso también necesita la ayuda de Dios. Pero hay muchas cosas que están influenciando para bien. Pero después de todo eso, antes de todo eso, y después de todo eso está la palabra de Dios, la cual necesitamos también para lograr todas esas metas piadosas, metas buenas, que nos ayudan a nuestro cuerpo, quizá un programa de alimentación que va a mejorar tu salud y te va a evitar que tengas diabetes o que te va a bajar tu colesterol. Para todo eso necesitamos la palabra de Dios, lo que el Espíritu de Dios quiere hacer nosotros a través de su palabra. Y dice en Hebreos 4:16, perdón, me equivoqué, 4:12. Si lo quieres leer conmigo, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y palabras ahí que resaltan es que la palabra de Dios es que está viva y es eficaz. Es decir, que va a hacer lo que necesita hacer en mi vida, ¿sí? Y es más cortante, va a penetrar, va a partir el alma y el espíritu, lo cual muchas veces tenemos confusión de, ¿qué estoy sintiendo? Como mujeres, ¿no? A veces, ¿qué será que Dios quiere de mí? Y bueno, la palabra de Dios ayuda a discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, que es engañoso. Tengo unos versículos que quiero compartir con ustedes del Salmo 119. Recuerden que las mujeres aquí tratamos de memorizar todo el Salmo por un tiempo. No sé si todas lo hicieron o llegamos a algún punto nada más, pero podemos retomarlo otra vez porque precisamente aquí en el Salmo 119 habla sobre la mente y la sabiduría relacionada con conocer la palabra de Dios y obedecerla. Esas dos cosas, conocer y obedecer la palabra de Dios. Y
se los voy a leer en una traducción que se llama de la editorial Sinaí, es una traducción directa del hebreo al español. Y cuando encontré este librito, que algunos de ustedes saben a cuál me refiero, muy chiquito, de los Salmos, me encantó y he estado ya leyéndola por 5 años porque me encanta regresar a cómo habla de Dios como el Eterno, cómo describe muchos de los pasajes que yo conocía en otra versión, pero que ahora me ha abierto, no sé, a pensar y verlo de una manera más personal, no sé, será que viene del hebreo, no sé, pero es una manera en que Dios va trabajando también, ¿no? Y dice el versículo 1, felices son los que andan por caminos rectos, son los que andan en la ley del Eterno. Felices son los que guardan sus testimonios y le buscan con todo el corazón. Sí, no cometen injusticia, andan en tus caminos. ¿Cómo podrá el joven mantenerse por su camino? Prestando atención a tu palabra. A tu palabra la he puesto en mi corazón para que no intente pecar contra ti. ¿Te fijaste en eso? Para que no, ¿qué? Intente pecar. Ni siquiera tenga la intención de pecar contra ti. Es lo que va haciendo la palabra. Y voy a cambiar ahora de versión. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Príncipes se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo se puso a discutir con ellos. ¿Así dice? No. Dice, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Salmo 119, 98 dice, me has hecho más sabios que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Por qué? Porque siempre están conmigo. Wow. Entonces, renovamos la mente con la viva y activa palabra de Dios por todos estos beneficios que tenemos al hacerlo, ¿verdad? Y si no lo hacemos un día, una mañana, veremos las consecuencias, ¿verdad? Número 2, prepara tu mente con la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabes? Hay un mandato que dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y es un mandato. Entonces, si tú no obedeces ese mandato, ya pecaste. ¿Sí? Si yo no obedezco ese mandato, ya pequé. Y todos los días podemos obedecer y ser llenos del Espíritu Santo. Y es algo que se hace por la fe. Ya el Espíritu de Dios está en nosotros, pero el ser llenos es ser totalmente controlados, que Él produzca su fruto en nosotros, ¿sí? ¿Y cómo se logra? ¿Puedo decir que soy llena del Espíritu Santo y desobedecer lo que Dios nos está diciendo en la palabra al mismo tiempo? No, porque la obediencia a la palabra de Dios compagina con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios, la llenura, te ayuda a obedecer la palabra de Dios. Entonces a veces nos preguntamos, ¿por qué me cuesta tanto obedecer esto? ¿Por qué me cuesta tanto a veces hacer el bien en esta área? ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué estoy batallando tanto con este pecado? ¿Por qué? Porque quizá no estamos llenas del Espíritu Santo. No hemos cedido el control de eso al Espíritu de Dios, que Él haga la obra en nosotros. Y es algo que muchas veces queremos vivir, a veces la vida cristiana, como a los que creen que la salvación se gana por las obras. La verdad, a veces no estamos confiando demasiado en nuestros propios desempeños y no estamos confiando y ni pidiendo por fe que el Espíritu de Dios sea el que controle nuestra vida. Obviamente lo va a hacer con la palabra de Dios en nosotros. No podemos pedirle al Espíritu de Dios que produzca algo del cual no hay para eso material en nosotros. ¿Y cuál es eso? La palabra de Dios, el conocerlo más. El Espíritu de Dios va usando todo eso para ir transformando nuestra vida. Dice Juan 14, 21, dice, el que tiene mis mandamientos, dijo Jesús, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ahí está, el que los tiene, ¿verdad? Bueno, no habla de esto, el que los tiene. Bueno, ya los tengo. Ya. Qué padre que todo, no vas así, ¿verdad? Ya los tengo. No, hermano, o sea, hay que leerlos.
leerlos, ponerlos aquí en el corazón. Dice, y los guarda y los hace. Ese es el que me ama. A veces decimos, sí, yo amo mucho a Dios, sí, yo le adoro, yo esto y yo lo otro. Pero no estamos quizá obedeciendo un mandamiento de perdonar a nuestro hermano, al que nos hirió. Eso es un mandamiento y no lo estoy obedeciendo. Entonces no estoy amando a Dios realmente, porque dice que el que tiene mis mandamientos y los obedece, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, Dios, y le amaré y me manifestaré a Él. Y Él se manifiesta a nosotros. Cuando nosotros obedecemos, nos deleitamos en obedecer su palabra. Así como antes nos deleitamos en el pecado, en hacer las cosas pecaminosas, cualquier cosa sea eso, de la mente, el pensamiento, la vestimenta, los actos, lo que sea. Si nos deleitábamos en eso, ahora ya no te deleitas en eso, te deleitas en buscar de Dios, en obedecer, en hacer el bien. Entonces dice que Él se manifestará a nosotros. Recuerda, hermanas, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y ya me acordé del corito que cantan en la escuela. Mas el fruto del Espíritu es amor. Sí, es amor. Sí, es amor. Y me encanta que los niños les dicen gozo, paz, paciencia y benignidad y bondad, fe, mansedumbre. Me encantan los niños cantando todo el fruto del Espíritu Santo y después los ve uno allá peleándose. Y me pregunto, así somos nosotros, ¿no? Cantamos y decimos del Espíritu todo y luego por allá estamos peleando con el esposo, diciendo una mentira, por allá enojados y airándonos, ¿verdad? ¿Cuánto nos parecemos, no? Entonces, pero el Espíritu de Dios es el que va a ir haciendo la obra en nosotros. Solo si nosotros ponemos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice, pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios fue el que nos dio vida, ¿verdad? Estábamos muertos nuestros delitos y pecados. ¿Quién vino y nos dio vida? Jesucristo, Dios a través de su Espíritu. Entonces nos está diciendo, bueno, yo ya te di vida, ¿por qué no vas a andar como yo quiero que andes? Si ya tienes la vida eterna, ¿por qué no vas también a andar con mi ayuda haciendo el bien, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo, ¿no? Número 3, examina y confronta activamente tus pensamientos con la verdad. ¿Sabes? Hay otro mandato muy importante que habla acerca de cómo lo que vamos a pensar. Dice, Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Pero así pensamos todo el tiempo. No, ¿verdad? Muchas veces no pensamos así todo el tiempo. Pensamos a veces en las mentiras o pensamos en qué más, en ser deshonestos, o pensamos en un pensamiento impuro, o no ser amable con la persona que nos habló feo, o, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Entonces tenemos todo ese tipo de pensamientos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tomar esos pensamientos, examinar, confrontarlos activamente con la verdad. A ver, esto que estoy pensando, ¿es algo verdadero? ¿Es algo bueno? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es amable? ¿Verdad? ¿Y qué tenemos que hacer? Una vez que los tenemos, dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y luego dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces tengo que enfrentar, ¿cuántos dijimos? 70,000 pensamientos por día. Es un promedio. Y decía allí, la autora era 48.6 por minuto, ¿verdad? ¿Te imaginas en un minuto cuántos pensamientos ya entraron? Casi como que 2 por segundo, ¿no? ¡Wow!
Yo me pongo a pensar y digo, wow, 2 por segundo, 3 por segundo, wow. Entonces, imagínate. Y algunos de esos, si no es que muchos, van a estar llamándonos a hacer algo, pensar en algo incorrecto, tramar algo incorrecto, querer decir algo que no es correcto, querer sentir algo incorrecto, el sentimiento, la emoción. Y todo eso dice que lo cautivemos, lo tomemos, lo identifiquemos. ¿Y qué hagamos? Nos preguntemos, ¿esto obedece a Cristo? ¿Esto es de Cristo? ¿Cristo lo diría? ¿Cristo lo pensaría? Vamos a ver eso más adelante, ¿verdad? ¿Cristo pensaría esto? No. Entonces, desecho. Porque si no cuidamos esos pensamientos y empezamos a morar en esos pensamientos, ¿qué van a hacer esos pensamientos? Nos van a llevar de una espiral hacia abajo. Un pensamiento va a empezar aquí y empiezas a jalarnos hacia abajo y ponemos a la mente en eso y empezamos a gastar más tiempo y mira que eso, qué tal si esto, no, pero a lo mejor sí, no, es que el otro día y empezamos a atar cosas y llegamos hasta ¿dónde? Hasta ser cautivas de esos pensamientos que ya afectó nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver a las personas, afectó nuestra manera de hablar, afectó nuestra manera de actuar. ¿Y qué va a pasar? Nos va a hacer susceptible al pecado, desde el que parece más inocente o pequeño hasta lo más escandaloso. Eso es lo que va a hacer cuando nosotros no cautivamos ese pensamiento y no decimos, ¿qué estoy pensando? Porque todo entra tan rápido en tu mente, ¿verdad? Estamos pensando, es que ni nos damos cuenta, sobre todo las mamás, ¿verdad? Estamos pensando, no solo nosotros, estamos pensando en los hijos y en el esposo y las maestras que estén aquí están pensando, todos los alumnos, todo lo que están haciendo y qué va a pasar con este muchacho y la situación de y cuántos pensamientos no han pasado en nuestra mente. Pero ¿qué pasa si nos quedamos ahí? Va el espiral que nos lleva hasta abajo. En vez de llevarlo cautivo, decir, ok, Señor, eso yo no lo puedo controlar, exacto, te lo entrego. Señor, no, mi reacción no estuvo bien, Señor, aquí está la obediencia a Cristo, te lo entrego, voy a poner lo contrario de eso, ¿verdad? Lo bueno, ¿sí? Entonces, todos estamos en esa lucha, ¿verdad? Día a día, de cuidarnos de todos esos pensamientos que entran y de confrontarlos con la verdad, porque la Escritura tiene la solución para renovar nuestro pensar que estaba errado y que es pecaminoso, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando tenemos la culpa? Híjole, la regué, hice esto, wow, nos da vergüenza. No quiero ni que me vean. Nos da remordimiento, nos arrepentimos. ¿Qué hacemos? Seguimos el consejo del mundo y dice, perdónate a ti misma. Ya, perdona, no te hieras a ti misma. Perdónalos, no vale la pena. O vamos a lo que dice Dios, que dice en Hechos 3, 19, 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Saben qué es refrigerio? Frescura. Entonces, a veces nos apoyamos más en lo que el mundo te está diciendo. Perdónate a ti mismo. Hermanos, no necesitamos perdonarnos a nosotros mismos porque el perdón de Cristo abarca todo. Y no solo eso, dice que nos da refrigerio. Dice que los perdona, los borra, los quita y nos da refrigerio. Yo quiero todas estas 4, ¿verdad? En vez de la de perdónate a ti misma y bueno, ellos también. No, yo prefiero lo que Dios me dice, ¿no? ¿Qué creen? Creo que abarca mucho más lo que el Señor nos dice. El 8:38 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación, ¿ya? Quizá otros sientas que empiezan a decir, recuerda, mi Dios me dice, no hay condenación. Hay perdón, hay renovación, hay refrigerio, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si sigues en lo mismo cayendo, confesando, pues no estás conforme al Espíritu, estás andando conforme a la carne. Y el Espíritu de Dios nos da el poder para ser victoriosos. No está realmente en nuestra
nuestra humanidad, sino en el Espíritu de Dios que nos fortalece y nos da la victoria. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, ¿verdad? Y eso es desvalorización. Oh, no valgo, oh, me cuesta. O busco maneras de hacer que me noten, ¿no? En la forma de actuar, de pensar, de vestirme, hambre de aprobación y de dignidad, porque tengo una necesidad. ¿Y qué pasa? ¿Qué haces? Haces lo que el mundo que dice, apríciate más, mira, hazte todos estos cambios en tu cuerpo, mira, compárate con ella, deberías de ser como ella, o cultiva tu autoestima, mira, que suba, ¿verdad? ¿Es eso lo que hacemos? ¿O recordamos lo que Dios nos dice? ¿Verdad? Yo no digo que no estoy en contra de que te vistas, te peines, hagas cosas, ejercicio, ¿verdad? Te ayuda a sentirte bien. Pero lo que va a permanecer en tu mente y en tu corazón va a ser lo que Dios te dice. Y dice, seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y luego dice en Efesios, vestidos como pues como escogidos de Dios, lo que estamos viendo el domingo, ¿verdad? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Colosenses 3:12, perdón, me equivoqué, era de Colosenses, no Efesios. Entonces, como escogidos de Dios. ¿Te fijaste? Escogida del Dios del universo. No tengo por qué morar en esos pensamientos o sentimientos de que, ay, no me quieren, ¿verdad? Ay, creo que necesito hacer todo esto para que me aprueben. Mis amigas, mis compañeros de trabajo, mis vecinos. No. Tu dignidad, tu aprobación, tu valor está en ti. ¿Por qué? Porque Dios te lo dijo que ya eres del Señor. Entonces se dan cuenta cómo en la mente entra todo este tipo de pensamientos, ¿verdad? Que afectan nuestra manera de sentir y de ser. Y necesitamos que cautivarlos y confrontarlos, examinarlos y confrontarlos con la verdad de Dios. La falta de control o deseo por controlar. Ay, es que quiero que mi hijo ya deje de hacer eso, ¿verdad? ¿Cuántas se sienten identificadas, ¿verdad? Entonces ya levantaron algunas manos aquí. Es que mi hija no, es que no es posible. Yo necesito que ella cambie, que ella haga y que él haga y empezamos como mamás a querer. Y no solo como mamás, al esposo, al amigo, a la amiga y al vecino, al primo, a la prima, a la abuelita, a todo el mundo. Queremos controlar los bebés, ¿verdad? Queremos controlar. Pero ¿sabes? Pensamos y a veces queremos lo que el mundo nos dice, oh sí, yo puedo controlar las cosas, reclamar mi vida y para mí yo puedo. Pero ¿sabes qué te dice Dios? Dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y eso es Salmo 135. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si Dios nos llamó para un propósito, cumplir su propósito, todo lo que nos rodea va a obrar para bien para aquellos que quieren seguirlo, quieren amarlo, guardar sus mandamientos. Y Romanos 8:28 dice, estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros, es Filipenses, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, estamos en una obra de perfeccionamiento, donde Dios nos está puliendo y ayudándonos a crecer. Y el temor, la inferioridad, la inseguridad y la falta de habilidad. A veces te sientes inferior, te sientes insegura,
te falta, como que sientes que te falta la habilidad de hacer algo. Ay, es que yo no puedo tocar el piano así como fulanito. Es que yo no puedo. Uy, no, es que yo pararme allí y hablar, no. O empiezas a compararte, ¿verdad? Empezamos a hacer un montón de cosas en nuestra mente que nos hace sentirnos así, chiquitito. Y eso, el pensamiento, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esos pensamientos? Pues llevémoslo cautivo. ¿Con qué? Como el mundo lo hace, trabaja en eso. Ponte la meta de tantos pensamientos, tanto por día, y tú puedes hacerlo. Tú puedes alcanzar todas tus metas que te propongas porque tienes determinación y empieza a crecer el ego humano, la soberbia. Y llega un momento en que quizás sí lo hagas, pero va a llegar un momento en que te vas a dar cuenta que tenemos un límite, ¿verdad? Como humanos tenemos todos un límite. Pero, ¿sabes? Te quiero leer lo que dice Dios. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Y a veces pensamos, ay, pero el Señor, no, ay, ¿cómo haremos, Señor? Y olvidamos esta verdad tan importante que nos está diciendo el Señor, ok, es mi grandeza, mi poder para ti, si lo crees y dejas que mi fuerza opere en ti. Entonces eso es lo que tengo que hacer. Sí, necesitamos creer por la fe en el poder del Señor y que nuestra debilidad va a ser fortalecida con su poder. Eso dice Efesios 1:19 y Filipenses 4:13, lo decíamos hace rato, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. No es en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Temor, ansiedad, aprensividad del futuro. ¿Qué vamos a hacer? Cuenta hasta antes era el 10, ahora es el 3, ¿no? y provoca más ansiedad, ¿no? 1, 2, 3, ay, no se me quita, no. Ansiedad. Pero antes era hasta el 10, ¿a poco no? Cuenta hasta 10. 1, 2, respira profundo. Y todas estas tácticas que dicen, bueno, de verdad, a veces no se funcionan para los niños en la escuela, ¿no? Decimos, a ver, respira profundo. Está enojado el niño, ¿verdad? Se peleó con un niño en el receso y llega todo enojado. A ver, respira, cálmate, tranquilízate. Pero realmente eso a nosotros, digo, ¿va a ser tan trascendente como lo que dice la palabra de Dios? Va a ser trascendente decir, enfrenta tus temores, relájate, háblate con cariño a ti misma. Recuerda, tú eres suficiente. No, hermanos, no somos suficientes, ¿no? O sea, tú sabes, los que han pasado por problemas de salud o lo han visto en otro, nos damos cuenta que no somos suficientes. Somos suficientes ¿con quién? Con Cristo. Sí, Él nos hace. Él es el suficiente para nosotros, porque a nosotros nos hace falta tantas cosas, realmente. Y sabes, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y luego, ¿qué dice? Y la paz de Dios. A veces nos preguntamos por qué no tengo paz, por qué mi mente está constantemente dando vuelta en pensamientos, parecemos cassette, que se regresa y le volvemos, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué la paz de Dios no está gobernando mi corazón y mis pensamientos? Porque quizá hemos escogido quedarnos en el afán, quedarnos con las peticiones aquí, en vez de levantarlas en oración y decir, aquí están, Señor, aquí están. Esto que me preocupa de mi familia, de mi ser querido, de mi trabajo, de la situación de este mundo actual, de todo lo que está pasando en nuestra ciudad, a nivel país, a nivel mundial. Todo esto está haciendo un afán en mí, Señor, pero yo te lo entrego, aquí está. Tú estás obrando porque tú eres el Dios sobre el universo que gobierna, el Todopoderoso, y tú vas a obrar como tú sabes hacerlo. Y vamos a pedir que su paz sobrepase todo entendimiento, y eso es lo hermoso, que es una paz que no se puede explicar hasta que la experimentas y dices, wow, esta paz no es porque todo me va bien, es porque el Señor está aquí, y es porque a pesar de todo eso puedo estar tranquila, puedo estar confiando en que alguien
gobierna. ¿Y quién es? El Señor, el Dios. Entonces guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos, ¿verdad? El temor, la ansiedad, la aprensividad. ¿Y qué dice Primera de Juan 4:4 y 5:4? Dice, hijitos, o sea, nosotros, los que hemos recibido al Señor Jesucristo como Salvador, dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros, en vosotros, que el que está en el mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ajá. Y no es nuestra fe porque, yo confío mucho. No, es la confianza en quién, en Cristo, en Dios, en lo que creemos que Él es quien dice ser, que su palabra es la verdad, que esto es el ancla, que este es el ancla de nuestra vida. Pasemos por cualquier circunstancia. Aquí está la fe puesta, mi confianza en que este libro es el que me va a sostener, fortalecer, pero tiene que estar en mí. Tiene que estar esto metido aquí en mi mente y en mi corazón, ¿no? Entonces, número 4, habíamos dicho, número 1, que hiciéramos ¿qué? Renueva tu mente con la viva y activa palabra de Dios. Número 2, prepara tu mente con la llenura del Espíritu Santo, obedeciendo su palabra. 3, examina y confronta activamente tus pensamientos con la verdad. Número 4, defiende y protege tu mente. ¿Cómo? Pues viviendo en luz y sacando las tinieblas. Dice Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La armadura del Señor. Ya lo estudiamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Número 2, punto número que es el que sigue, no tengo números, pero tengo bolitas. Dice, poniéndonos el nuevo hombre y despojándonos del viejo hombre. ¿Se dan cuenta de las dos extremos, digamos, o las dos diferentes cosas, los opuestos, que es luz y tinieblas? Ponte la luz, saca las tinieblas. Ahora, ponte el nuevo hombre, despójate del viejo hombre. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado, quitado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de Dios se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces vamos a renovar nuestra mente con la palabra, sacando el viejo hombre, metiendo el viejo hombre, sacando y poniéndonos el nuevo hombre, y desechar la mentira y poner la verdad. Mentira al otro puesto, verdad. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y qué triste sería vivir así, ¿no? Donde no estás conviviendo con alguien y no sabes si te está diciendo la verdad o la mentira, ¿verdad? Cuando hay verdad, va a haber comunión, ¿verdad? Verdadera comunión. Cuando hay mentira, va a haber división. Ajá. Otro opuesto, unidad, división, ¿verdad? Señor nos ayude a seguir esto, ¿verdad? ¿Para qué? Para defender y proteger nuestra mente. ¿Por qué? Porque según Proverbios 18, ¿qué va a ser una persona sabia? Una persona sabia va a decir, el corazón del sabio recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Ahí está otro puesto, el sabio de corazón y el necio de labios. Proverbios 14:3 dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. El que habla cosas sabias los guardará, los protegerá. Y otro, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Esto es lo que va haciendo, ¿verdad? Vamos defendiendo y protegiendo nuestra mente. Mientras más
sabiduría pedimos a Dios cuando estamos confundidos, no sabemos qué hacer, qué haré con esta decisión, tengo que tomarla pronto. Pide un consejo, pide la sabiduría de Dios. Dios prometió que el que pida sabiduría, Dios se la dará abundantemente. Pero tienes que pedirle a Dios. Tenemos que humillarnos y pedirle y decir, yo necesito tu sabiduría, Dios, porque no sé cómo voy a manejar esta situación, no sé cómo voy a reaccionar, no sé qué necesito hacer, qué decisión tomar. Entonces, vas al Señor y vamos al Señor y le decimos, ayúdame a saber cuál es la respuesta correcta, la decisión correcta. Necesito tu ayuda. Pide sabiduría de Dios y Él te la dará. ¿Por qué? Porque recuerda que lo que ves, lo que escuchas, ¿verdad? De todo lo que entra por estos sentidos, ¿verdad? Si tú metes basura, ¿qué va a salir? Basura. Pero si metes sabiduría, ¿qué va a salir? Sabiduría, ¿no? Y es lo que vamos a hacer. Si nosotros más sabiduría metamos de la palabra de Dios, más sabiduría va a salir. Porque estamos expuestas, ¿verdad? Todos, a todo tipo de cosas, entre basura, entre sabiduría por allá, pero más basura por acá y otras poquito de sabiduría por allá. De todo hay, tenemos que discernir. Y número 5, piensa lo que Jesús piensa. Y era la Q, la P y la J. ¿Se acuerdan en el libro? Sí, en inglés es la W y la J y la T en vez de la D, ¿verdad? De What would Jesus do? Es What would Jesus think, ¿verdad? En inglés. Y en español, ¿qué pensaría Jesús? ¿Pensaría Jesús pensamientos carnales? No, porque Él fue perfecto. ¿Saben cuáles son esos pensamientos carnales? Todos los tenemos, ¿verdad? Enfocados en Él. Yo, en lo del mundo, en lo humano. Sigue el curso del mundo controlado por el enemigo. No le interesa ni puede someterse a lo que Cristo quiere ni a la verdad de su palabra. La manera común y popular de pensar, la sabiduría humana, la que nos mete en problemas, eso es los pensamientos carnales. Se enfoca solo en mi habilidad, en mi persona, en mi valor, en mi dignidad, en mi capacidad, ¿verdad? Y deja a Dios fuera de la visión de la vida. Esos son los pensamientos carnales. Pero ¿qué tal los espirituales? Se enfocan en lo que el Espíritu de Dios desea. Y son, ahí va, sobrenaturales. A veces no los pensamos así. Pensamos, ay, qué bonito el corito de los niños. El fruto del Espíritu es amor, sí, es amor. Pero si nos ponemos a pensar, esos son los pensamientos sobrenaturales. El mundo nos ha condicionado a veces a pensar en esa palabra sobrenatural, wow, los ovnis, mira esto, maga, milagro. ¿A poco no? Bueno, ¿no te viene eso a veces a la mente cuando habla de lo sobrenatural? Algo pasó por ahí. Y empieza la curiosidad y todo. Pues hermanos, ¿qué creen? Lo sobrenatural sí existe y es el fruto del Espíritu, porque es el Espíritu de Dios. Y eso es solo lo que Él puede hacer en nosotros, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad. ¿Y por qué es sobrenatural? Porque va totalmente contrario a la voluntad humana, al deseo humano, a la carne humana. Y en ese momento en que te enojaste con tu hijo y le quieres decir de cosas, pero el Espíritu de Dios viene y ¿qué hace? Te controla y dices, ¿de dónde salió eso? Ni tú te conoces y dices, wow, o sea, no fui yo. Fui el Espíritu de Dios, ¿a poco no? ¿No te ha pasado? A mí, bueno, no recuerdo cuántas, pero no es muy a veces seguido que quizá me pase a veces con mis hijos, o quizá me es más fácil enojarme, porque quiero que sea lo correcto y todo. Pero, ¿quién más lo quiere? El Espíritu de Dios. Y si yo colaboro con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios sigue haciendo siempre su trabajo, no necesita de mi ayuda. Y es lo que yo tengo que recordar, que el Espíritu de Dios es un trabajo sobrenatural, va más allá de lo que yo pudiera hacer manipulando a mis hijos o diciendo esto es mi esposo o que la situación aquí y allá. No, deja que el Espíritu cumpla su trabajo sobrenatural, que va totalmente contra la carne y que solo Él puede crear en nosotros realmente, ¿no? Los pensamientos divinos, los pensamientos espirituales son divinos,
se enfocan en Cristo Jesús y en su habilidad, su poder y su valor. Porque ¿sabes qué es? Lo que llama la Biblia la mente de Cristo. ¿Y qué crees? Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ¿saben qué? La mente de Cristo a veces está muy guardadita. No la queremos ni usar. Está como ese comercial del lavado, no sé si lo vieron. Aquí yo lo vi por primera vez en Estados Unidos, ese comercial de una señora que le hicieron una cocina tan bonita. Me dan ganas de abrir una igual en mi casa. Pues tan bonito su lavado, todo brillosito, que invitó a personas a su casa y no quería que le tocaran el fregadero, lavadero, porque estaba tan brillosito y bonito y usó puros desechables. y pasa en el comercial que ella le limpiaba así por allá y así al fregadero, porque no quería que le cayera una gotita de agua y todo. Y ¿saben qué? Así somos nosotros a veces con la mente de Cristo. En vez de dejar que la mente de Cristo sea la que nos controle, la tenemos por allá, ¿verdad? ¿Y qué tal la carne? La mente carnal, ¿verdad? Sale primero, ¿verdad? Y es lo que necesitamos. Necesitamos recordar lo que Dios dice, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y luego Jesús mismo lo dijo, fíjense, no, en Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hermanas, si Él buscaba la voluntad del Padre, nosotros, con mayor razón, debemos buscarla, ¿no? Efesios 4:17-18 dice, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Lo vano es lo vacío. No hay nada en esa mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere decir entenebrecido? Lleno de tinieblas y oscuridad. Ajenos, separados de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Ignoran lo que Dios dice en su palabra. Por la dureza de su corazón. No haya cabida la palabra en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque está duro el terreno. Porque tiene que ser, primero, ¿qué? Quebrantado por el Espíritu de Dios. Tiene que Dios hacer una obra de quebrantar esa tierra para que entre. Y eso es una obra muy triste, ¿no? Difícil. Entonces dice aquí, ya no andemos como otros que tienen esas características. Si tenemos la mente de Cristo, necesitamos usar esa mente de Cristo para vivir, para enfrentar el día a día que Él nos da. Y saben, nuestra batalla con estos pensamientos, estamos hablando con todos los pensamientos negativos, todos los pensamientos que el enemigo usa para guiarnos a pecar, a la tentación, todo eso, alejarnos de Dios, de su palabra. Entonces, esa batalla nunca va a terminar aquí en la tierra. Porque hay cientos, dijimos que hay de miles de pensamientos, ¿verdad? ¿Cuántos dijimos por día? 70,000, alrededor de 70,000 por día y 48.6 por minuto. Entonces, todos estos pensamientos entran en nuestra mente, algunos se quedan, otros bajan al corazón, otros se van, los rechazamos y todo. Pero en toda esa batalla, ¿sí? La victoria va a venir solo sobre estos pensamientos pecaminosos cuando apliquemos la verdad de Dios, ¿sí? Cuando hagamos la verdad de Dios parte de nuestros pensamientos. Y esta verdad formará, afirmará nuestro carácter piadoso y fortalecido en la voluntad de Dios durante toda nuestra vida. Porque no es una cosa de un día para otro, ¿verdad? No pasa de un día para otro. No pasa de una semana para otra. No pasa de un mes para otro. Pasa de toda una vida, día tras día, cuando fortalecemos nuestra mente, la renovamos, como habíamos visto aquí, con la palabra de Dios, la ayuda del Espíritu Santo y una voluntad rendida a verdaderamente querer que nuestra mente esté controlada, no por la carne, sino por el Espíritu del Señor. ¿Verdad? Hebreos 12:1 nos dice, despojémonos, en la parte B, de todo peso, dice, y del pecado
que nos asedia, ¿verdad? Todos los pensamientos. Y dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, un paso sobre otro y sobre otro. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quieres pensar como Jesús? Aquí está. La palabra de Dios nos va a ayudar a pensar los pensamientos de Jesús. Próximo pensamiento que te llegue, ¿pensaría esto Jesús? ¿Lo pensaría verdaderamente? ¿Pensaría este mal pensamiento que tengo sobre lo que quisiera hacer si fuera soltera? ¿O que pensaría este pensamiento que tengo? ¿Pensaría Jesús este pensamiento que tengo si veo que no están mis padres aquí y tengo este pensamiento? ¿Pensaría esto Jesús si dices, tengo que dar un reporte, pero puedo hacer una alteración aquí? ¿Pensaría eso Jesús? Y dices, wow, no, aléjate, confróntalo, examínalo, aléjate, deséchalo y ponte la verdad. No, porque la palabra dice que necesito andar de día, honestamente, ¿verdad? No de noche, no en tinieblas. Y todos los hijos de Dios necesitamos esto. Cada día, cada momento, poner nuestros ojos en Jesús. Aquí están sus palabras. Jesús es Dios, ¿verdad, hermanas? Son las palabras de Jesús. Así que oremos y pidámosle al Señor que así sea, que nuestra mente sea controlada por el Espíritu de Dios, por su palabra. ¿Sí? Oremos. Señor Jesús, gracias te damos porque tu palabra que nos has dejado, nos has dado, es lo que verdaderamente con tu Espíritu transformará cada día, cada momento nuestras mentes. Nos dará la fortaleza, la victoria ante todos esos pensamientos que entran día a día, pensamientos que nos quieren dominar, de pecado, de tentación, de desánimo, de desilusión, de tantas cosas negativas. Sí, Dios, tú nos das tantas bendiciones, tantas cosas bonitas en que podemos enfocarnos, las verdades de tu palabra. Pero el enemigo nos acosa muchas veces, muchos días, todos los días, para querer quitar nuestra vista de ti, de tu palabra, y ponerla en las cosas de este mundo, en fijarnos en nosotros mismos solamente y no en lo que tú quieres para nosotros. Señor, ayúdanos, danos esa voluntad rendida a ti, Señor, porque tú tomas el corazón de tu creación, de tus hijos, de todo ser humano, y en tu mano está el corazón nuestro, y tú lo viertes, lo pones a donde tú quieres, y así queremos que tú hagas eso con nuestros corazones, Señor. Límpianos, transfórmanos con tu palabra, y que busquemos cada día, cada mañana estar aquí, ante ti, ante tu palabra, y ser transformadas. En el nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén.